¿Qué tal? Muy buenas tardes, sean ustedes bienvenidos a una emisión más, aquí a través de Alabanet 4 y 5 Radio, el espacio de comunicación de los grupos de ayuda mutua. Y hoy, como todos los segundos jueves de cada mes, los segundos miércoles de cada mes, primeros jueves, ¿verdad? Miércoles, mi buen Eric. Así es, miércoles, Damián. Ya te andas perdiendo. Ya me ando perdiendo. Sí, ya quieres que llegue el domingo. Sí, ¿verdad? Los primeros miércoles de cada mes nos acompaña el psicólogo Eric Vera en su programa Mente Abierta. Y hoy, con un gran tema que estaba ya solicitando la gente, por supuesto, con los mensajes, con sus, al pendientes de este gran tema y, por supuesto, de este gran programa. Bueno, yo voy a estar a cargo de aquí de los controles y voy a presentar a mi compañera Alma, que va a estar a cargo de los mensajes, de la moderación y, por supuesto, de las llamadas. Muy buenas tardes, Alma. Buenas tardes. Bienvenidos a todos. Muchas gracias, Alma. Muchas gracias por la moderación. Ahí estará contestando sus dudas, sus comentarios, todo con Almita. Gracias, Alma. Gracias a ti. Perfecto, pues yo le paso cámaras y micrófonos a nuestro amigo, compañero Eric Vera y, por supuesto, de su invitada. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, Damián. Muchas gracias a todos. Pues bienvenidos, ya lo dijo Damián, bienvenidos a su cadena, es su programa, es su cadena, Alabanet 4 y 5 Radio, el espacio de comunicación de los grupos de autoayuda. Bueno, en este caso es un placer para mí estar con ustedes, es un placer que nos abran las puertas de cada uno de sus hogares en este clima medio raro, medio caluroso, medio frío. No sabemos por allá, por donde estén ustedes, qué clima hace, pero bueno, es un placer para nosotros que el día de hoy se hayan tomado la molestia de sintonizarse con nosotros, de conectarse a través de cada una de nuestras aplicaciones y estar en este tema. Este tema es, es muy solicitado, nos lo estuvieron solicitando mucho tiempo y no sé para qué. La verdad, yo creo que entre nuestra audiencia, Almita, no sé si tú me desmentirás, pero yo creo que no hay problemas de alcoholismo. No, puro bebedor social. Sí, yo creo que puro bebedor social, de fiestita, una vez al año. Pero vamos a desmenuzar un poquito este tema. Este tema es doloroso, va a llegar a fibras sensibles de cada uno de ustedes. Pero antes que nada, continúo con esta parte. Muchas gracias por conectarse. Para los que no conocen el programa, el programa se llama Mente Abierta. ¿Por qué Mente Abierta? Mente Abierta porque ahorita queremos que cada uno de ustedes tenga una mente alerta, abierta y receptiva. Hay que eliminar todos esos prejuicios, hay que eliminar todo ese conocimiento que ya tenemos y vamos a permitirnos reaprender. Porque así es la vida. Vamos a reaprender todo lo que ya aprendimos, vamos a ver qué está bien, qué está mal y vamos a cambiar de rumbo. Si no nos ha funcionado como nos transitamos hasta el día de ayer, vamos a cambiar. Vamos a hacer algo por la recuperación de cada uno de nosotros. Otro punto importante por el cual fue creado Mente Abierta es para crear un punto de empatía y de comprensión entre los adolescentes y los papás. Llega un momento en el que cada uno habla con su idioma. Por ejemplo, aquí mi invitada, que ahorita la presentaré, tiene hijas adolescentes y llega un momento en el que ni la mamá entiende a las niñas, ni las hijas entienden a la mamá. Y es un reverendo revolución, disparaje, todo se presenta en ese tipo de casas. Entonces vamos a tratar de crear un lenguaje en el cual existe este punto de comprensión de los hijos que nos están sintonizando para que entiendan a sus papás, el por qué lo dicen, el por qué lo hacen. Y de los papás para que tengan esta comprensión de saber, ¿cómo se lo voy a decir? Porque llega un momento en el que suena mandato y ¿cómo vas a mandar a un niño adolescente, un hijo adolescente? Si es rebelde. Entonces vamos a tratar de lidiar con esto. Y el tercer punto, y es el punto importante, vamos a hablar de los temas tabú. Todos estos temas que siempre has querido saber, pero no te atreves a preguntar. Llega un momento en el que no te atreves a preguntar, ¿y por qué? ¿Y cómo? ¿Soy alcohólico? ¿No soy alcohólico? Todos estos temas importantes que se tienen que tratar. ¿Vale? Y vamos a empezar con esto. Me presento yo también. Mi nombre es Eric Vera, para los que no me conocen. Como dice Damián, soy psicólogo de formación. Me han pedido y me han solicitado que les agende una cita de terapia. Tenemos la agenda un poco saturada, pero van a estar pasando mis números en la pantalla. Si requieren en la pantalla, ahí aparecen los números. Si requieren alguna información sobre terapia, ya sea vía telefónica, ya sea vía Zoom o alguna otra plataforma o presencial, pueden contactarse directamente a los números.
Bueno, y doy paso con la presentación del día de hoy. Vestimos de manteles largos. Tenemos una invitada del grupo Guerreros de Atizapán. Para todos los que nos ven de Atizapán, se conectan varios de Atizapán, ¿verdad? Siempre por acá. Para todos los que nos ven de allá de Atizapán de Zaragoza, tenemos este grupo. Por si quieren pedir información, también ahí están mis números de contacto. Me pueden marcar, me pueden mandar un WhatsApp y ya yo les mando la ubicación. Este grupo es de 4º y 5º paso. Bueno, y doy paso con su presentación. Adelante. Buenas tardes a todos. Mi nombre es Cireli y yo pertenezco a la comunidad de Alcohólicos Anónimos. Soy miembro de un grupo de 4º y 5º paso, efectivamente, como decía el psicólogo Eric, de Atizapán. La verdad estoy muy, muy agradecida. Para mí es un privilegio el día de hoy estar aquí. Es algo que me sensibiliza, porque hace muchos años tuve el placer de conocer a los papás de Eric y sobre todo a Eric, ¿verdad? Sí, y jamás pensé que nos íbamos a encontrar en esta situación. Te felicito, Eric, por tu programa. Muchas gracias. Te felicito porque este tipo de programas se están llevando. Yo lo comentaba con él hace un rato y le decía que mucha gente que tiene ya la curiosidad de meterse a empezar a investigar parte de la enfermedad, a empezar a investigar ayuda, ya no hay excusa, ¿verdad? Ya no hay excusa para decir... Para sentirse mal, no hay excusa, nunca ha existido una excusa, pero somos hábiles en buscar excusas, justificaciones. Exactamente. Y el día de hoy que se abren este tipo de medios, la verdad pues que es un privilegio para mí también estar el día de hoy aquí. Muchas gracias por la invitación. No, muchas gracias por aceptar la invitación, porque necesitamos experiencia viva para cada uno de los que nos están escuchando, que se identifiquen. Todos estos chalecos que hoy va a arrojar la madrina, todos estos chalecos no los regresen. Simplemente si algo te está incomodando, si algo te está molestando, trabájalo. Es necesario y es importante que trabajes en ti. ¿Por qué? Porque llega un momento en el que a través del chat Alma está peleando ahí con algunos comentarios, pero simplemente estos comentarios son porque incomodaron, porque quedaron, porque se acomodaron a la persona. Mira, si tú eres una persona que te identificas con el historial de los que están aquí o te identificas con lo que estoy diciendo, simplemente ponte a pensar cuánto tiempo más vas a dejar que eso te incomode, cuánto tiempo más vas a dejar que eso te quite tu felicidad. Mejor yo digo, bueno, si ya lo identificaste, si tienes a través de este medio, tienes a través de tu grupo esta parte para identificar tus problemas, hay que trabajarlas. Y es lo que decía la madrina, llega un momento en el que, bueno, ya nos cansamos de solo sufrir, ¿y qué más sabemos hacer? Pues empezar a trabajar, a accionar. Entonces, bueno, ya pasamos con la presentación de mi madrina, que me va a estar acompañando. Gracias. Va a estar compartiendo, va a estar creando un puente de comprensión con ustedes, con su propia vida, con experiencia, con todo esto que nos enriquece. Y pues damos paso también a la presentación de mi amigo y compañero que está detrás de los micrófonos. Él va a estar comentando alguna parte de su vida, va a estar acompañando a Almita para que no esté sola por allá atrás. Y damos paso, Dieguito, adelante. Hola, ¿qué tal, Eric? Muy buenas tardes a toda la audiencia. Muchísimas gracias por la invitación. Mi nombre es Diego, soy integrante del grupo Génesis y me da mucho gusto poderlos acompañar nuevamente en una transmisión más de Mente Abierta. Igual concuerdo con ustedes que es un tema pues que a muchos les queda y creo que pues sí deja estragos pues verdaderamente pues muy profundos. Y pues nada, estaremos aquí, yo con Alma, compartiendo un poquito de sus mensajes. Y nos va a dar mucho gusto, ¿no? El día de hoy poder transmitir con ustedes. Muchísimas gracias y empecemos. Empecemos con el tema catastrófico del día de hoy. Y efectivamente, bueno, agradecemos a todos los que se están conectando. También pedimos que compartas. Llega un momento en el que tal vez decimos, bueno, esto no es para mí tanto. Tanto no. Eso es como para mi papá. Para que lo vea ahorita mi papá, para que lo vea el vecino. Todas estas personas que crees que necesitan ayuda sin quitarte el chaleco tú, compártelo. Comparte un poco de esta parte para que otra persona se pueda recuperar, para que otra persona se pueda acercar a un grupo, para que otra persona pueda pedir ayuda terapéutica. Comparte. Sé ese doceavero que a lo mejor ahorita está en su casa. Tú puedes ser ese doceavero de decir, ¿sabes qué? Tal vez te interesa esta información. Para los que ya están inscritos, para los que ya compartieron, les pedimos que nos regalen un like. O en dado caso que no les guste, que también es válido, regálenos un dislike. O suscríbanse a los canales, nos pueden buscar en Facebook, nos pueden buscar en YouTube, pueden bajar la aplicación directamente de
Play Store o de App Store, aparece como Alabanet 4 y 5 Radio. O directamente de Alabanet 4 y 5 Radio en internet, en la página de internet. Y ahora sí, empezamos con este tema. Empezamos con una pequeña introducción en donde me gustaría preguntarte, Madrina, Ireli. Esta pregunta, y yo creo que quiero que me la contesten los que están ahí atrás, porque también ese es un punto importante. Si en la pregunta tú te sabes la respuesta, puedes marcarnos a la cabina, puedes comentarlo y Almita y Diego nos estarán leyendo los comentarios y pues podemos hacer esto más rico. Recuerda que esto es para aprender, para modificar y para corregir todo el daño que hemos hecho. Bueno, y empezamos con esta pregunta ahora sí. ¿Qué es el alcoholismo? ¿Qué crees que es el alcoholismo y cómo lo podemos ver? ¿Cómo una persona que está allí puede darse cuenta si es o no es alcohólica? El alcoholismo es una enfermedad progresiva, mortal, que no tiene cura. Pero cuando no eres conocedor de ella, dices, es un vicioso, siempre es el mala copa, ¿no? Sí. Siempre quiere llamar la atención, ¿no? Hay que ponerle todos los pomos porque va a llegar y tiene que tener variedad. Cuando no sabes. Sí, cuando desconoces. Cuando no tienes el conocimiento, yo creo, de que tienes un problema, ¿no? Muchas veces se justifica diciendo, pues me lo merezco, quiero cotorrear, no le pido nada a nadie, ¿no? Yo escuchaba ahorita que decías, conecta, ¿no? No te quites el chaleco, pero sí. Pasa, ¿no? A ese vecino que llega con el estéreo todas las noches, ¿no? A ese, mándale que vea el programa, ¿no? Para que sí empiece, porque muchas veces allá afuera pensamos que no hay problema, ¿no? Comúnmente se escucha, pues es un vicioso, son unos borrachos, ¿no? Son los del escuadrón de la muerte, pero es una enfermedad que va más allá. Efectivamente. Y llega el momento, por ejemplo, perdona, hay que te interrumpa, en esta parte me gustó lo que dijiste, llega el momento en el que tú ves a la persona que llamas de porochito, para ti esa es la persona alcohólica. Pero ¿qué pasa con esta persona que cada 8 días tiene fiesta en su casa? ¿Qué pasa con este mala copa que se la pasa tomando todos los días? Llega un momento en el que ¿qué pasa con ese tipo de personas? ¿Son alcohólicas o no son alcohólicas? Llega un momento en el que es donde tenemos que profundizar, como dice Ireli, es una enfermedad. Cuando se deja de ver como enfermedad, le perdemos todo el sentido, porque simplemente lo ves como una mala costumbre. Lo ves como una mala costumbre, el que tome, el que no tome, pero llega el momento en el que lo que tenemos que empezar a percibir es el daño, porque como cualquier enfermedad tiene un daño. Nosotros en la parte psicológica le llamamos trastorno, es un trastorno, es una enfermedad, y como cualquier enfermedad debe de controlarse, debe de tratarse. Por eso existen tantos grupos de alcohólicos anónimos, por eso existen para las familias, porque vamos a ver el daño ahorita. Para todas esas familias que no toman, pero viven y vivieron con alcohólicos, hay un daño, hay muchísimos daños que ahorita vamos a ir detectando. Para todos esos daños, lo recomendable es ir a un grupo. Existen los grupos de Al-Anon. Entonces vamos a ir trabajando con cada uno de estos puntos, pero alcohólico es esta persona que ya perdió el control. Porque un alcohólico, y lo ven en los grupos, es una persona que tiene problemas emocionales y eso es lo que se descuida. Llega el momento en el que piensan que el alcohólico es la persona que bebe alcohol y que pasa con todos los problemas emocionales que llevaron a esa persona a beber alcohol. Ahí está el verdadero problema. Un alcohólico se convierte en alcohólico porque no ha trabajado con su pasado, porque trae muchos monstruos emocionales. Cuando ese alcohólico trae monstruos emocionales, destapa la primera copa de alcohol, valió. Ahí se convirtió en un alcohólico para toda su vida. Entonces, existe esta parte y existe un censo en AA en donde vemos si eres bebedor social o eres un alcohólico. ¿Qué diferencia existe en esto? Un bebedor social no bebe para sentir los efectos. Un alcohólico sí. Un alcohólico quiere sentir los efectos para poder bailar. Hay muchas personas y muchas familias que lo hacen. Van a una fiesta y si no toman, no baila. Y es el señor más aburrido, la señora más aburrida y más gritona. Sí. Y llega el momento en que necesitan un vaso de alcohol para poder ser. Porque su monstruo no los deja ser. Porque llega el momento en el que no se han permitido y tienen tantos estragos emocionales que necesitan una copa de alcohol. Eso no lo hace un bebedor social.
Un bebedor social puede degustar una bebida lentamente, simplemente por placer. Y esto va a ser una vez cada 6 meses, una vez cada año. No va a sentir la necesidad de tomar lo que hace un alcohólico. Un alcohólico ya tiene la necesidad de tomar y simplemente utiliza cualquier pretexto para tomar. Ganó su equipo, perdió su equipo, empató su equipo, ya tuvo otro hijo, le avisaron que ya no va a tener otro hijo. De todo y de nada festejan. Esa es la principal diferencia de cuando tú eres alcohólico. El alcohol ya te domina, el alcohol ya te controla. Entonces ya no eres libre. Perdiste tu libertad desde el momento en el que empezaste a tomar. Ese es un pequeño detalle. Pero ¿cuándo te das cuenta de que de verdad el alcohol es un problema en tu vida? Porque es tan común que ¿cuándo te darás cuenta, Madrina? ¿Cuándo llega el momento en el que dices, bueno, creo que sí ya me estoy preguntando si seré alcohólico? Cuando empiezas a ver que todos se empiezan a alejar de ti. Que ya no dejas en una fiesta, ya no dejas un buen sabor de boca, sino ya eres la persona que destrozó las sillas, que ofendió a la familia, que ya no lo invitaron a la fiesta porque pues sí había una fiesta pero ya no te invitamos porque pues no ibas a poder ir. Empiezas a ver las consecuencias que empieza a dejarte el alcohol, esa parte de empezar a ver que es un problema cuando al otro día te levantas y ya no hay dinero, ¿no? Sí, efectivamente, todos los estragos que te empieza a generar. Imagínate, y muchos de ustedes lo vivieron, imagínate despertar y ya no tener familia. Imagínate despertar y tener la cruda moral de todo lo que hiciste. O sea, imagínate todo el desastre que organizaste en tu borrachera. Porque llegó el momento en el que dijimos, vamos a abrir esa herida porque no se ha trabajado. Si nos duele y si recordamos con dolor, la tenemos que trabajar. Todos ustedes que nos están escuchando, recuerden esa etapa. Tuvieron papás alcohólicos, tuvieron una pareja alcohólica. Recuerden esa etapa. No importa que seas papá. Tal vez tú fuiste el papá alcohólico, tal vez fuiste la mamá alcohólica. O tal vez lo viviste desde niño. Entonces, ¿qué pasa? El recordar y ver esas escenas. Recordar y ver y darte cuenta que te estás quedando sin dinero, sin trabajo, sin familia. Imagínate y recuerda cómo llorabas. Recuerda cómo sufrías y lo que sentías. Porque ahí está el verdadero dolor de la enfermedad. Llega el momento en el que ahí no puedes decir simplemente por gusto, por mala copa, no. Porque efectivamente llega el momento en el que nadie te quiere en las fiestas. Llega el momento en el que pues eres el mala copa que rompe las sillas. Eres el mala copa que empieza a gritar, que le pega a su mujer. Y llega el momento en el que eso simplemente te das cuenta al otro día. Y la cruda realidad. Porque ninguno de tus problemas se sanó. Tú destapaste esa copa para olvidarte que te dejó tu mujer. Y al otro día tienes la resaca, tu mujer no regresó y perdiste todo lo que tenías. Entonces, efectivamente, muchas de las veces te das cuenta por el daño. Cuando empiezas a perder, ahí dices, creo que ya hay un problema. Creo que ya hay un problema y creo que necesito ayuda. La pregunta sería, bueno, ¿es demasiado tarde? ¿Será demasiado tarde? Pues eso es lo que te tienes que preguntar tú. ¿Cuánto tienes para pagar? Si todavía tienes para pagar y todavía quieres sufrir, pues inviértele. Llega un momento en el que tú dices, bueno, pues es que todavía aguanto. Es la tercera pareja que me deja y sí la amaba. Sí. Pero llegará la cuarta. Esa es la buena. Esa será la buena porque yo no tuve toda la culpa. Porque también el alcohólico así es, ¿eh? El alcohólico es habilidoso. Habilidoso, mentiroso y de todo tiene. Neurótico en potencia. Y llega un momento en el que te engañas, te autoengañas pensando que engañas a los demás. Y dices, no, sí aguanto. Sí, ¿hasta dónde? Que te lleven a un manicomio, que te anexen, que te mueras, que te dé una enfermedad de cirrosis y vivas así toda la vida. ¿Hasta dónde más? Llega el momento en el que lo que te preguntas es, bueno, ¿tienes para pagar? Invierte todo lo que tú quieras. Es tu vida. Pero qué feo el darte cuenta, ¿no? Qué feo el darte cuenta, necesito ayuda. Porque yo creo que es el miedo que muchos tienen. El miedo de decir, bueno, esta ayuda pues es porque estoy mal. Esta ayuda es porque perdí. Pero es mejor que
inviertas ahorita, es mejor que inviertas en tu recuperación a que sigas pagando y perdiendo más. Porque va a llegar el momento en el que tal vez una esposa te dejó, pero vas a perder papás, vas a perder hijos, vas a perder el tiempo de calidad que podías tener con cada una de esas personas. Imagínate, tus papás se van a morir y no disfrutaste estar con ellos por estar con una botella de alcohol. Va a llegar el momento en el que la vida se te va a ir de las manos. Y eso es lo triste, eso es lo feo. Porque llega el momento en el que, bueno, como decíamos, recuerda el pasado. ¿Qué te diría tu hijo ahorita cuando te ve alcoholizándote? ¿O qué decías tú de niño? ¿Qué pensabas de tus papás cuando ellos llegaban vomitados? Cuando tenías que levantar a tu papá de la calle, a tu mamá, cuando entre ellos se peleaban porque había alcohol. ¿Qué pensaba ese niño? ¿Qué diría ese niño? Ese niño que se va a quedar con esa herida tan profunda, con esa marca tan grande, y que tú es a la persona que dices más amar. O sea, llega el momento en el que ¿cómo vas a destruir de esa magnitud a la persona que confía en ti? Eres su superhéroe. Eres la persona, te dice mamá, eres lo único que tengo, es lo más valioso. Y llega la mamá vomitada, llega la mamá con una nueva pareja. ¿Por qué? Porque este alcohol te hace perder la lógica y la conciencia. Entonces, ¿qué le estás enseñando a esos hijos? ¿Qué esperas de esos hijos? Eso es algo triste. Llega el momento en el que la pregunta sería, bueno, ¿cómo se sentirá tener unos papás sanos? Llega el momento en el que estos hijos te preguntan, bueno, ¿y por qué mis papás son así? El sufrimiento, el daño. ¿Cuánto daño no hay en esos niños? O sea, es un daño impresionante. Llega el momento en el que este daño te permite hacer muchas cosas. No sé si se haya dado cuenta, madrina, pero muchas personas utilizan el alcohol como para hacer, deshacer, como decíamos, para bailar, para permitirse conocer personas, conocer gente. Llega un momento en el que eres tan reprimido y tienes tanta represión en tu ser que simplemente necesitas esta sustancia para ser tú y no te lo has permitido. Llega un momento en el que tienes tantos conflictos, tantos problemas emocionales que crees que con alcohol te la pasas bien 1 hora, pero ni tomar sabes. O sea, en 1 hora te acabaste el alcohol de la fiesta, quieres ir por más al Oxxo, ya se te ponchó una llanta, ya chocaste. O sea, todo te salió mal y al otro día lo disfrutas. Y dices, ¿qué experiencia tuve, eh? ¿Qué experiencia? Salimos en la noche, una pedota que nos metimos, salí bien librado, sí. Llega el momento en el que simplemente te aplaudes esas gracias, pero dices, bueno, ¿y cuando te toque pagar, qué vas a hacer? Porque cuando te toque pagar esas consecuencias, ¿qué vas a hacer? ¿De verdad estás dispuesto a pagar? ¿O simplemente nada más te estás apechugando de decir, no pasa nada, todavía puedo, no pasa nada? ¿Existe el alcoholismo generacional? Hace rato platicábamos de eso, ¿te acuerdas, madrina? Sí. ¿Qué pregunta me hacías hace rato? Es buena esa pregunta. Le preguntaba a Eric hace un momento, ¿siempre tiene que ser generacional el alcoholismo? Venimos de familias alcohólicas y cuando no hay padres alcohólicos, ¿nuestros hijos tienen que ser alcohólicos también? Y le decía a la madrina, mire, es muy buena pregunta, porque regularmente, pues toda esta parte de cultura, pues es muy fuerte y decimos, bueno, ¿de dónde vendrá el alcoholismo? O sea, ¿de dónde vendrá, pues esta parte de que un líquido, pues se convierte en una enfermedad para una persona? O sea, de mi papá, y llega un momento en el que sí se repiten esos patrones. ¿Por qué? Porque recuerda que la fruta no cae lejos del árbol. Llega un momento en el que si el árbol es de manzanas, tú vas a ser una manzana, te guste o no. Entonces llega el momento en el que si vives y convives con familias alcohólicas, tienes una probabilidad muy alta de ser alcohólico o alcohólica. Llega el momento en el que esto es lo que tenemos que checar. No es que sea herencia o que sea genética, destino, no funciona así. Porque llega el momento en el que eso lo utilizamos para justificar. Y dices, bueno, pues es que yo no lo puedo controlar. Mi mamá era neurótica, yo soy neurótico. Mi papá era alcohólico, yo soy alcohólico. Y esa es tu justificación. Y de ahí no avanzas, de ahí no te mueves. Porque qué bonito es decir, no es mi culpa. Claro. Qué bonito es decir, no, pues fue la madrina Ireli que me pegaba de pequeño. Sí. O sea, y ahora tú le pegas a tus hijos y a los nietos. O sea, ¿en dónde acaba esto? ¿En dónde acaba este sufrimiento? Entonces llega el momento en el que la respuesta es así. Es muy simple. Llega el momento en el que un niño que nace no toma.
Aunque su papá sea alcohólico, aunque su mamá sea alcohólica, no va a tomar. Pero simplemente está en esta educación y en esta conciencia que vas ganando. Porque tú vas aprendiendo. Porque cuando ves a tu papá vomitar, a tu papá pegarle a tu mamá, llega un momento en el que tu lógica y tu moral te dice eso está mal. Cuando te empiezas a dar permisos de ser igual que ellos, ese es el momento en el que empieza a ganar la genética. Pero simplemente es porque quieres repetir el patrón y porque quieres seguir justificándote. Porque no has trabajado en tu pasado. Cuando tú te des cuenta y digas, no, pues es que lo que más odiaba de la vida era mi papá porque le pegaba a mi mamá, de ahí te tienes que dar cuenta que tienes una capacidad, una probabilidad alta de que tú hagas lo mismo. ¿Y cómo lo puedes trabajar? Pues trabajando tu pasado. Entonces, desde este momento que detectas que tu vida es tóxica, que tu familia es tóxica, empiezas a trabajar en ti. ¿Por qué? Porque no se trata de fuerza de voluntad. No se trata de decir yo sí puedo, porque volvemos a lo mismo. El problema del alcohol viene con las emociones. Si tú estás dañado en emociones por los papás alcohólicos que te tocaron, ¿cómo vas a permitirte tomar? Si traes toda esta frustración hacia tu papá, si traes la neurosis de tu mamá, llega un momento en el que ¿cómo tú te vas a permitir tomar? Vas a terminar igual que tu papá, igual que tu mamá, aunque digas yo no, yo lo controlo. Tu papá decía lo mismo, tu mamá decía lo mismo. Entonces llega el momento en el que se puede decir que el alcoholismo no es generacional. Sí tiene una probabilidad alta, sí tiene una tendencia alta cuando la familia es alcohólica. Pero eso se toma como justificación. Simplemente el decir porque mi papá lo hace, yo lo voy a hacer, no, eso no vale. Eso no vale porque recuerda que tu papá va a pagar las consecuencias. Y tú tienes que pagar las consecuencias de tu propia vida. Entonces, si tú quieres hacer el mismo daño y pagar las mismas consecuencias, el mismo cheque y la misma factura que tu papá, ahí está la puerta. Pero si tú quieres ser feliz, productivo y no vivir la vida que llevó tu papá, esa vida miserable que tal vez tú decías de la persona que más odiabas en la vida, llega un momento en el que tú tienes la libertad, porque tú ya tienes la capacidad de decir yo quiero esto con mi vida. Y pues empezamos con el bonito tema, porque todo empieza desde la niñez y tenemos que recordar esta niñez dolorosa. Tenemos que recordar esta niñez porque llega un momento de la vida en que quiero que entiendan una parte importante. Siempre decimos que los hijos son lo más sagrado, lo que más quieres en la vida, y llega un momento en el que cuando está el alcohol de por medio, te expones y expones a tus hijos. Llega un momento en el que tanto se exponen estas criaturas porque son pequeños que no tienen esta capacidad de cuidado, y llega un momento en el que cualquier cosa puede pasar. Tenemos pacientes, tenemos personas de grupo que llegan llorando por violaciones que se presentaron en una borrachera. Llegan pacientes o llegan personas a grupos donde no han podido superar algún accidente que pasó en una borrachera. Todo esto expones a los que más quieres y simplemente sin conciencia. Llega un momento en el que te vale. Tú disfrutas de la fiesta, bailas, gritas y tus hijos de 3 años, de 2 años ahí andan y ya no te importa porque ya se desconectó esta parte consciente de ti. Entonces, pues hay que recordar a esos niños. No sé si ustedes nos quieran compartir alguna historia de pequeños, pero quiero saber o queremos saber qué siente un niño herido, qué siente un niño abandonado. Y pues Dieguito también tiene historia y aquí la madrina también tiene historia. Sí. Adelante. Uno lo podemos ver de las dos posturas, tanto como hijos y como mamá alcohólica. Vas, Dieguito. Pues muchas gracias por la participación. La verdad, yo siempre he creído que el alcoholismo es como lo platicábamos al inicio, es esta parte como de un tornado, que primero va como poco a poco y con el tiempo pues va creciendo y va destruyendo a los que están pues a su alrededor, ¿no? Yo como por ejemplo, yo igual viví con... yo viví igual con familia alcohólica. Realmente creo que el 80% de mi familia, de mi parte paterna y materna, sufrieron la enfermedad. Y no sé, o sea, yo por ejemplo hablando sobre, pues de mi experiencia, pues de mi niño, yo creo que pues realmente vives con mucho miedo, vives con mucha angustia, vives con preocupación, porque realmente estás en busca y... Pues sí, realmente como en la búsqueda de la salud
de tus partes más importantes, ¿no? Que son los papás. Entonces, por ejemplo, yo lo sufrí por parte de mis papás y yo creo que eso fue una parte que realmente pues sí marcó realmente pues mi vida, ¿no? En general, el estarme preocupando en las noches, saber a qué hora llegaban, ¿no? Dónde estaban, con quién estaban, qué se estaban metiendo, es decir, qué tipo de alcohol estaban consumiendo, ¿no? Porque yo creo que realmente lo peor que puede vivir un niño es como el abandono, ¿no? En esa parte. Yo sí creo fielmente que una persona cuando es alcohólica no simplemente abandona a los que están a su alrededor. Es decir, si son papás, pues a su familia. Yo creo que también, pues él mismo, ¿no? O sea, se abandona. Entonces, igual eso, sobre no hay atención. Es decir, cuando un papá es alcohólico realmente pues no ve la atención en sus hijos, o sea, pues en la escuela, en su aspecto personal, con quién se junta, si igualmente se está drogando, se está alcoholizando, y un sinfín de cosas, ¿no? Yo, por ejemplo, igual veo que cuando vives con papás alcohólicos hay demasiada violencia. O sea, la violencia está 24/7, ¿no? Pues, no solamente física, también la podemos ver verbal, económica también, ¿no? Porque realmente, pues, el alcohólico, pues, todo pues, lo que tiene sus ingresos, pues, van para ese lugar, ¿no? Yo, por ejemplo, jamás sufrí o jamás fui víctima o estuve cerca pues de un abuso sexual, pero claro que conozco muchísimos amigos y muchísimos conocidos que pues sí fueron, ¿no? Sí fueron pues víctimas igualmente porque los papás pues nunca estuvieron, o sea, siempre estuvieron metidos pues con los amigos, ¿no? Que realmente esos ni siquiera son amigos. Entonces yo sí creo fielmente que el alcoholismo realmente sí destruyó gran parte de mi infancia, desde que tengo memoria, porque un niño siempre va solo. O sea, si siempre va solo, no tiene papás. Si realmente tiene un familiar que pues lo pueda apoyar, y pues está bien, ¿no? Pero yo digo que al final de cuentas un niño pues crece solo. Yo crecí solo, con miedo, les decía, con miedo, con mucha angustia. Yo creo que el día de hoy como adulto sí hubieron muchísimas consecuencias en mi formación, ¿no? Social, puedo decir en académica, en el trabajo, en las parejas, porque evidentemente pues hay estragos, ¿no? Y yo creo que pues las secuelas se ven, en el día a día se ven las secuelas evidentemente. Con qué personas te estás relacionando, a que te dé miedo que te vuelvan a abandonar, y el miedo obsesivo, ¿no? A que pues una persona más tome o que se alcoholice, evidentemente está ahí, ¿no? Pero yo sí puedo decir que un niño no disfruta su niñez. O sea, un niño cuando está con papás alcohólicos realmente no es niño, es un papá más. Uh-huh. Es un papá más que siempre está al 100% cuidando, ¿no? De ellos. Y yo creo que eso... Uh-huh. Sí, efectivamente, Diego, mira, tienes mucha razón, no me dejará mentir aquí la madrina y ahorita va a dar su punto. Llega un momento en el que tú hablas de esta parte de disfrute y yo digo, bueno, ¿cómo se sentirá un niño? Llega un momento en el que le organizan la fiesta del bautizo al niño. Le organizan los 3 años al niño, donde hay puro alcohol y donde la mamá se alcoholiza, donde el papá se alcoholiza. Digo, bueno, ¿qué tanto lo disfruta el niño? ¿Qué tanto disfruta esa niñez? ¿O qué tanta infancia, qué tanto le estás robando a tu hijo? Uh-huh. Porque llega un momento en el que vemos esta parte. Cuando te toca ser el papá, cuando te toca ser el cuidador, cuando desde pequeño estás viendo pues que no se caiga tu mamá, qué le va a pasar a tu mamá, y todo se gira en miedos. Porque llega un momento en el que, imagínate, un niño de 4 años, ¿cómo puede proteger a su mamá de 30? Llega un momento en el que todo le da miedo que le pase a la mamá. Llega un momento en el que vive con miedos, vive con incertidumbres, en el que puede pasar por una violación, puede pasar por violencia física, puede pasar por muchas cosas. Porque llega el momento en el que la mamá pues no se preocupa y no se pone a pensar en lo que se está preocupando su hijo por ella. Y lo primero y lo más fácil es dársele un golpe y decirte, quítate, lárgate a dormir. O sea, eso es lo que pasa. Llega un momento en el que la fiesta era de tu hijo y lo estás mandando a dormir cuando él te quiere cuidar. Cuando él llora, pero llora porque de verdad lo siente. De verdad siente este miedo al verte llorar, al verte gritar por el alcohol. O sea, llega el momento en el que eso no eres consciente. Simplemente lo vas a concientizar al otro día y tal vez lo vas a justificar. Tal vez vas a decir, no, pues es que ni me acuerdo.
Ni me acuerdo. ¿Y las lagunas mentales dónde quedaron? O sea, toda esa parte dónde quedó. Pero, por ejemplo, ¿cómo cree que lo pueda ver este lado un padre o una madre alcohólico cuando tienen este problema de alcoholismo? Fíjate que en mi caso, el problema de alcoholismo, ahorita escuchaba y sí es cierto, ¿no? El hijo del alcohólico, tú como mamá le transmites a tu hijo todo, que el hijo se haga responsable de la mamá, ¿no? Y tú como persona alcohólica lo vas justificando, vas dándote cuenta que la manera mejor es manipular a través del alcohol, ¿no? Muchas veces cuando ya existe el problema en una madre alcohólica y tienes a tus pequeños, ya no quieren ir muchas veces a la fiesta, ¿no? Muchas veces te dicen, no, es que ni queremos ir, ¿no? Ajá, no. Pero no es porque no quieran ir a la fiesta, sino porque ya saben cómo terminas, ya sabes que te van a llevar cargando, ya sabes que vas a hacer el ridículo. Sí, te van a dejar dormido en las sillas Te toda van la a dejar madrugada. dormido en las sillas toda la noche, ¿no? Típico Cuando en tú las estás familias. enfiestado, porque cuando tú estás enfiestado llega un momento en que los niños disfrutan la fiesta, pero disfrutan la fiesta cuando está el brincolín, cuando están los niños, ¿no? Pero cuando se van los papás de los niños sanos, de los porque papás sí, que sí sí hay. son responsables, Sí hay. empiezan a llegar tus hijos y tú estás con la botella en la mano, tú estás en tus conversaciones y de repente te dicen, vámonos, y le dices, vete a jugar, ¿no? Y ya recogieron hasta el inflable, ya recogieron todos los juegos, ya se fueron todos los niños y lo único que te queda es decirle, vete a jugar, déjame de estar molestando, ¿no? Así es. O sea, la madre alcohólica, al menos en mi caso, siempre fue el decir, yo me lo merezco, ¿no? Yo no le pido a nadie. Es más, no te estoy lastimando, ¿no? O sea, soy responsable, ¿no? Pero la justificación perfecta era, pues, ¿qué de malo tiene que me eche unos cuantos tragos, ¿no? Luego llega el papá alcohólico, llega al extremo de querer que el hijo le ponga el freno al adulto, ¿no? Porque muchas veces se ve, ¿no? Cuando tú ya veas que me estoy emborrachando, llegas y nos dices que nos vayamos a la casa, ¿no? O sea, le avientas la responsabilidad cuando él ya nada más está cuidando a ver en qué momento, o sea, ya ni siquiera está ocupado, está... Y es tan tonto porque llega el momento en el que el niño se acerca a decirle, papá, vámonos, como estaba acordado, pero llega el momento en el que ya no existe la prudencia en los papás. La prudencia. Ya llega el momento en el que, pues, esto se vuelve una revolución y el niño termina golpeado porque está cumpliendo con un objetivo y una obligación que le dijo el papá. Pero simplemente sí es muy triste esta situación cuando ya existe esta enfermedad y no existe un control. Fíjate que algo que también llega es la parte de muchas veces ver al hijo cuando tú empiezas a decirle, pues échate un trago, ¿no? Que ahorita escuchaba y sí es cierto, ¿no? Muchas veces cuando estás alcoholizada sale, porque el alcohólico tiene muchas máscaras. Demasiadas. Es mentiroso, puede ser celoso, puede ser amoroso, puede Y lo ser el vamos a más ir viendo. amargado, ¿no? Pero sin duda el alcohólico juega el papel que no puede jugar en su juicio. Necesita, al tener la copa, darle el valor de poderle decir a tu hijo, te quiero, te amo, eres lo más importante. Y entonces a veces el hijo se siente responsable de cuidar al papá o a la mamá borracha, ¿no? Porque solamente está esperando esa palabra. Aparte, qué feo, imagínate. Y esta es una secuela muy grande que se queda. Llega un momento en el que, imagínense esta escena que está diciendo Ireli. Llega un momento en el que tú estás esperando de una persona alcohólica que te diga te quiero, te amo. ¿Qué creen que va a hacer ese niño, esa niña cuando crezca? Van a esperar lo mismo de una persona alcohólica. Y eso es lo más triste, porque te das cuenta que creces, y lo vamos a ver más adelante en las parejas tóxicas con alcohol. Pero ese es el destino, porque llega un momento en el que tú lo olvidas, tú lo pierdes como niño, pierdes esa secuencia que se quedó en tu cabeza, de decir mi papá me dice que me ama con alcohol. Entonces eso te queda en el inconsciente y va a llegar el momento de grande que busques una persona que se alcoholice y que te dé un abrazo, que se alcoholice y que te diga que te ama, porque para ti eso es amor. Llega un momento en el que distorsionan el amor por este tipo de cuestiones. Sí, y llega la otra parte, ¿no? También llega la otra parte, Eric, cuando el papá
pues no tiene, es muy amoroso cuando está en su juicio, ¿no? Pero cuando está alcoholizado es un monstruo, ¿no? Es un Mr. Hate, ¿no? Donde destroza a kilómetros a la redonda, ¿no? Al alcohólico no le importa si son sus hijos, si es su pareja, si son sus papás. Él arrasa con todo lo que tenga, ¿no? Y muchas veces se convierte, se va de un extremo a otro. Cuando ya empiezas a consumir, ya te das cuenta que ya no son como las primeras borracheras que muchas veces justificamos. Me voy a tomar una cerveza para hacer qué hacer porque hace mucho calor, o me voy a tomar un tequilita porque hace para empezar bien el día, el organismo, por el frío que hace, ¿no? Porque estoy contenta, porque estoy triste, para ¿no? La garganta, para la prevención de la garganta. Empiezas a darte cuenta de todas las cosas que te empiezas a llevar. Yo creo que los hijos dejan de creer en nosotros los padres, ¿no? Dicen los chavos de hoy, ¿no? Te dan el avión, pero ya no te creen. Efectivamente, ¿cuántas promesas se quedaron sin cumplir? ¿Cuántas veces les dijiste a tus hijos, ya no voy a tomar? Es la última vez que verás al padre tomando. ¿Y cuántas veces fueron? O sea, llega el momento en el que eso ya no se cree. Llega el momento en el que eso ya no se espera. Ya tus hijos ya no están esperando que dejes de tomar, porque para ellos es imposible. O sea, para ellos es, bueno, no lo quiere dejar de hacer y mi papá es así. Pero imagínate, muchos de ellos se avergüenzan del papá que tienen. Y qué feo. O sea, qué feo que esta figura de padre se vea así. Que esta figura se distorsione de decir mi superhéroe que tenía los 4 o 5 años, el que me llevaba al parque o el que yo quería que me llevara al parque, a decir mi papá, no es él. No, ese no es mi papá. Ese no lo conozco. O sea, qué feo es negar a tu papá por el problema del alcohol. Qué feo es esta parte de decir, bueno, cuando tengo un papá sobrio, pues es un papá que me trata bien, que es medio alejado, se puede decir que tengo abandono físico o abandono emocional también. Pero llega el momento en el que cuando está con alcohol se convierte en un ogro, en un monstruo. Llega el momento en el que te da miedo llegar a la casa, te da miedo todo lo que tenga que ver relacionarte con él. Porque le va a pegar a tu mamá, porque simplemente va a ser guerra tras guerra tras guerra. ¿O qué pasa cuando, como decía, empiezas con la primer copita para empezar bien el día, el quehacer y agarrar calor? Y llega el momento en el que te encuentras solo tomando. Te encuentras solo después de la quinta botella o el quinto caballito, que te encuentras solo en tu casa, triste, vacío, y simplemente tú era por el gusto de tomarte una copa. Ahí es donde te encuentras hasta llorando con alcohol. No sabes ni por qué lloras, pero ya estás arrastrado en la enfermedad del alcohol. O sea, es muy feo y es muy solo, y muchos de los que nos están viendo pasan por esto. De hecho, medio alcanzo a leer los comentarios, ahorita le damos paso a los comentarios, pero había una chica que mencionaba esta parte de las fiestas. Decía, bueno, pues cuando era Navidad era un infierno para mí. No lo decía con esas palabras, yo me lo imagino así. Llega un momento en el que decía, yo no quería ir a Navidad. O sea, una fiesta que es significativa para cualquier niño, donde hay regalos, donde hay cena, donde ríes. O sea, llega un momento en donde era una obligación porque veías a tus papás tomar, porque todos los tíos se peleaban con los abuelos por los terrenos. O sea, llega un momento en el que qué necesidad es de quemar estas situaciones de fiesta para un niño. Donde ella mencionaba, ahora a mí me cuesta trabajo el reunirme con mi familia, con mis hijos en una Navidad. Porque imagínate, se queda ese monstruo, se queda esa herida, esa llaga de decir las Navidades son horribles. ¿Por qué? Porque no se han trabajado. Y las tienes que trabajar. Porque yo te diré el día de hoy, no mereces estar sufriendo por los estragos del pasado. Simplemente mereces perdonar, mereces perdonarte y disfrutar de ahora en adelante la vida que tú quieres para ti. Eso es muy importante y ahorita damos paso a los comentarios porque hay muchas situaciones así, pero ¿qué secuelas deja en un niño? O sea, ya una vez que vimos toda esta situación, ¿qué se queda en un niño, Madrina? Se queda el miedo, la inseguridad, ¿no? Empiezas a ver cómo el niño de cierta manera, muchas veces decimos, yo no sé por qué mi hijo no se relaciona conmigo, ¿no? Es aislado, tengo quejas en la escuela porque no hace tareas, no convive con nadie, le pregunta a la maestra y no contesta, ¿no? Y esa es la consecuencia de haber
de haber sido un padre alcohólico. Cuando empiezas a llevarte a tus hijos a lo que más dices que queremos, ¿no? Porque siempre decimos, o al menos yo siempre dije, pues son todo para mí, ¿no? Son todo para mí, pero empezar a infiltrarles la inseguridad, empezarles a infiltrar el miedo de hablar. Algo que decías ahorita es la parte de cuando llega la vergüenza, ¿no? Cuando te empiezas a revisar las notas y ves que hay juntas y nunca te avisaron, ¿no? Y la respuesta del niño es, se me olvidó, pero no se le olvidó. No quiere verte en la escuela porque le das pena, porque no sabes en qué estado va a llegar. No sabes si vas a llegar borracha, no sabes si va a llegar enojada, no sabes si a lo mejor va a llegar tarde, ¿no? Si en el momento en el que tu hijo te ve, muchas veces empiezas a ver cómo su rostro cambia. De otra vez lo volviste a hacer, ¿no? Empiezas como hijo y como papá de los hijos de los alcohólicos, empiezan, no soy lo suficiente para que dejes de hacerlo. Y efectivamente, hasta como dices, llega un momento en el que te preguntas, bueno, ¿soy yo el problema? ¿Soy yo como hijo? ¿Soy yo como pareja? ¿Por qué yo no lo puedo cambiar si yo lo amo? Si yo amo a mi papá, si yo amo a mi mamá. O sea, llega el momento en el que existe esta otra pregunta. Sí. Yo creo que llega la parte donde ¿qué tengo que hacer? ¿No? Porque lo que decíamos, o sea, si te sientas mal, o si sacas 10, eres el mejor hijo, pero si no eres tu cómplice, ¿no? Si no lo haces tu cómplice, si él no es tu cómplice, entonces ya no, y empieza a llegar la exigencia. Los papás alcohólicos somos exigentes. Queremos que nuestros hijos hagan lo que nosotros no hicimos. Exactamente. Sacamos nuestras frustraciones en ellos, ¿no? Yo siempre saqué 6, 7, 8, ¿no? Y era, quiero diplomas, y quiero 9, y voy a creer, ¿no? Pero tú no fuiste capaz de hacerlo, ¿no? Pero como eres la mamá, tomas el papel de la mamá, pero cuando te conviene. Ahí sí quieres reformar. ¿No? Porque cuando estás borracha, ¿no? Cuando no le permites ni siquiera a tus hijos que te reclamen, ¿por qué estabas así anoche, mamá, no? Yo recuerdo una ocasión que decían mis hijas, ¿por qué te veníamos cargando anoche? ¿No? Estoy hablando de unas pequeñitas de 4 años, 7 años, ¿no? Uh-huh. Haciéndose responsable de mí, ¿no? Y le decía yo, es que nosotros te jalábamos para adelante y tú te ibas para atrás. Y fíjate cómo es el alcohólico, ¿no? La alcohólica. Y les decía yo, pues es que estaba bailando, ¿no? De reversa, ¿no? Y en su inocencia, pues se reía, ¿no? Pero su realidad era, pues no es cierto, me estás engañando, ¿no? Porque el alcohólico quiere que te creas las mentiras que no existen, que te están viendo que estás borracha, que estás ebria, ¿no? Y muchas veces no precisamente porque te lo merezcas, te vas con la familia, ¿no? En mi caso, pues mi familia es alcohólica, ¿no? Y se puede ver el miedo que se genera, aunque estén con los tíos, aunque estén con los primos, pero siempre se genera el miedo, la inseguridad, la incertidumbre, el rencor, porque empezamos a generar en los hijos rencor. Esa parte que decías tú de cuando dices, amo a mi papá, pero lo amo y lo odio a la vez. Pero también así como que, pero cuando haces esto. Sí, o llega el momento en el que es muy necesario decir esta parte. O sea, llega el momento en el que sí se puede odiar a los padres. Y llega el momento en el que tu cabeza te juega una mala jugada y no te lo permite. Por eso existe esta confusión, porque se llama ambigüedad. Llega el momento en el que tú odias tanto a tu padre porque toda la vida has visto cómo le pega a tu mamá. Odias tanto a tu madre porque se desquita contigo cuando toma. Pero llega el momento en el que tu cerebro te dice no, porque son tus papás y a tus papás los tienes que amar, no odiar. Pero imagínate todo ese conflicto que causas en tu cabeza de decir sí los odio, pero no los puedo odiar. Y te empiezas a sentir culpable. Entonces es algo que es algo que te atormenta y es algo que tienes que trabajar y que no te das cuenta para trabajarlo. Porque llega un momento en el que tú también inconscientemente estás buscando la aceptación y la pertenencia a esa familia. Entonces quieres que tu papá así sea el más alcohólico, quieres que tu mamá así sea la más borracha, te quiera. Quieres que te abrace, quieres que esté orgulloso
y orgullosa de ti. Pero llega el momento en el que tú dices, no, me vale, son borrachos, pero no es así, porque tú en tu inconsciente lo estás buscando. Y tú no te permites alejarte de una familia así porque los amas, pero los odias. Y ahí empieza este juego en la cabeza, que es un juego muy bonito que te destruye y te va destruyendo poco a poco. Porque llega un momento en el que, como dice la madrina, a veces los abrazas y sientes un abrazo muy padre, pero a veces los abrazas con odio, de decir no te quiero, ojalá te pase algo, porque llegan momentos en el que el pensamiento se nos sale de control. Y entonces llega toda esta parte. ¿Y cuáles son esas secuelas? Como dice, no siempre tiene que detonar en alcohol. Eso es lo más probable, porque ya se fue enseñado. Toda la vida has visto que lo bonito es alcoholizarse en una fiesta y comprar mucho alcohol. Eso es algo enseñado, es algo que lo aprendiste. Pero ¿qué pasa con esta parte que tienes hijos neuróticos, que tienes hijos obsesivos, que tienes hijos controladores, que llega un momento en el que generas esta celostipia en tus hijos porque pues siempre vio que te estabas peleando con su papá por infidelidades? ¿Qué es lo que vamos a ver adelantito? Pero ¿qué pasa con estas secuelas? ¿Qué pasa? Se te olvidan porque tú dices, no, es que yo simplemente, pues si ella es alcohólica, sí es mi culpa. Pero ¿qué pasa si ella es violenta? Esa no es mi culpa. El alcohol con la violencia van ligados, el alcohol con los excesos van ligados, con la ansiedad, con la soledad, con muchas cosas. Porque simplemente los arrastraste contigo en tus peores momentos. En los peores. En los peores momentos los arrastraste. Dice la madrina, bueno, cargaban conmigo. ¿Qué edad tenían para cargar? Exactamente, ¿no? Y la madre alcohólica, en mi caso, pues siempre te encargas de reiterarle a la sociedad, a todos los que se acercan a ti, a decir, yo estoy haciendo el mejor papel como madre, ¿no? Buscas ayuda. Yo en mi caso, hubo un tiempo donde busqué ayuda psicológica, ¿no? Pero fui mentirosa. Nunca dije la verdad. Nunca dije cómo me comportaba saliendo del psicólogo, ¿no? Nunca dije cómo amenazaba a mis hijas, ¿no? De esas mamás que peinan a sus hijas así, que les hacen los ojos hasta de arrocito, ¿no? Y que de todavía le dices, cállate, que ni te estoy jalando fuerte. Que ni te estoy jalando fuerte, ¿no? Y muchas veces no le decía, ¿sabe qué? Mire, saliendo de la sesión, pues hay una fiesta, ¿va? Y voy a dejar encargadas a mis hijas y me voy a ir a alcoholizar, pero no hay ningún problema porque es con mi familia, ¿no? Yo decía, pues no soy irresponsable porque llevo a mis hijas conmigo, ¿no? Me las llevo a las fiestas conmigo, ¿no? Esa era la justificación perfecta. Lo que no decía era cómo las trataba. Y aparte empezaba a hacerlas cómplices a manera de que ellas negaran la situación, ¿no? Luego te quejas porque tus hijos son mentirosos, ¿no? Exactamente, cuando tú le dices, dile que no estoy. Dile que no estoy, dile que ayer aquí estuvimos en la casa, Sí. ¿no? ¿Quién que les yo enseñó no salí. a mentir? Nosotros Pues, somos los que les enseñamos a sí, mentir. llega a un momento en nuestros el hijos. que simplemente imagínate, pues qué capacidad tienes para dañar, que hasta conscientemente lo haces. Y pues vamos a dar paso a los comentarios porque tenemos que hablar de la adolescencia con alcohol, cómo te conviertes en un adolescente alcohólico, y tenemos que hablar de esta bonita parte de las relaciones tóxicas que buscas, porque llega un momento en el que sí, ya te sientes trascendido, ya creciste, pero pues ¿a quién vas a buscar de pareja? A tu papá alcohólico que dijiste en la vida, a tu mamá alcohólica que dijiste no gracias, pero llega el momento en el que te diré sí, los vas a tener. Entonces vamos a dar paso con los comentarios. Ahí, Dieguito, ¿hay comentarios? Sí, mira, nos hacen una pregunta. Sandoval García Mayra nos dice: hola Eric, mi papá fue alcohólico y lo trataba muy mal. Yo era muy hiriente con él. Él falleció hace 22 años y siento mucha culpa por no haberlo entendido. Yo no sabía lo grave y triste y desgarrador que es esa enfermedad. ¿Cómo puedo trabajar la culpa que siento con él? Mira, llega un momento en el que para trabajar esta culpa lo que tenemos que hacer, y es un proceso que ya lo estás haciendo, es la aceptación de la enfermedad. Pero yo te puedo decir esta parte que es lo que te digo, mira, el cerebro nos juega muy bonito, porque dentro de ti, aunque tu papá haya muerto y sientas esta culpa, pues quedan esas heridas. Y esas heridas te duelen, porque llega un momento en el que vuelves a recordar un proceso en el cual tu papá te pegaba, en el cual tu papá se comportaba de una manera que no querías tú. Entonces lo que tenemos que empezar a hacer es trabajar con ese pasado.
Tenemos que empezar a trabajar con ese pasado, tenemos que revivir a tu papá, tenemos que revivir esas heridas para que las vayamos cerrando y las vayamos atendiendo, que vayamos aprendiendo qué nos dejó esa experiencia, que vayamos aprendiendo por qué se comportaba así. Pero eso es paso por paso, ese es regresar a esa edad, ese es sufrir nuevamente y eso es entender, para que una vez que entiendas, aprendas y avances. Entonces yo te diré, mire, simplemente ahorita para trabajar la culpa, pues debes de quitarte a tu cabeza que ni tu papá fue culpable porque tenía una enfermedad que no la controló. Ni tú eres culpable de a lo mejor esta parte. Pero todo esto se tiene que trabajar. En un grupo lo puedes trabajar, puedes llegar a una experiencia en 4º y 5º paso, te va a servir mucho. Y también puedes tomar ayuda terapéutica, ayuda psicológica y trabajar con esta parte de la culpa. ¿Por qué? Porque llega un momento en el que debes de perdonar y te debes de perdonar tú. Muy bien, te damos otro comentario de Moni López que nos dice: hola, muy buenas tardes, muy interesante el tema. Lo peor es cuando pierdes a un familiar por el alcoholismo. Así es, llega un momento en el que es de los destinos más comunes, las muertes. Nos dice Viviano Lilia: muy buenas tardes, excelente tema. Vivir con un alcohólico es algo terrible. Muchos saludos y bendiciones desde Acapulco. Efectivamente, y saludos y bendiciones hasta Acapulco. Gracias por vernos. Rita García nos dice: muchas gracias por el tema, muchos saludos. Muchas gracias a ti por conectarte y saludos. Carmelita García nos dice: hola, buenas tardes. Yo, hija de alcohólico, sufrí mucho cuando lo veía tomado. A mí mi papá sentía miedo, ansiedad. Yo también probé el alcohol y ahora sufro por ver a mis hermanos así, repitiendo el patrón. Llega un momento en el que, y Diego lo mencionaba hace rato, llega un momento en el que lo que más te va a dar miedo pues es lo que te hizo daño. Y te hizo daño el vivir con gente alcohólica. Entonces ahorita que veas a este tipo de personas alcoholizarse te va a dar un pánico. Un pánico, ¿por qué? Porque estás reviviendo la escena que era de pequeño. Pero recuerda que tienes que trabajar en esto. ¿Por qué? Porque efectivamente ese niño o esa niña no se podía defender cuando era pequeño. No podía hacer nada por quitar el alcohol de su vida. Pero ahorita ya no está en tus manos. Ahorita ya simplemente tienes que cuidar de ti y tienes que saber que ese niño está protegido o esa niña está protegida por ti. Porque ya eres una persona adulta y porque ya te vas a hacer responsable de ella. Si en su momento tus papás no se hicieron responsables de esa niña, ahorita tú vas a agarrarla y la vas a cuidar y la vas a proteger. Entonces tenemos que empezar a trabajar de esa manera. Y pues hasta ahorita son todos los comentarios, tenemos más saludos. Adriana C. también nos saluda desde Chicago. Un saludo hasta allá, hasta Chicago. Bueno, y empezamos con esta parte porque esta parte también es interesante. Cuando ya creces, que ya te haces, bueno, ya dejaste la infancia, bueno, creces y ya entras al consumo de alcohol, pero ya entras con una deuda emocional. O sea, ya llega el momento en el que tu vida ya está medio destrozada, pero tú dices, todavía puedo. Échenme al alcohol, échenme ese demonio que todavía lo puedo domar. Ya estoy como curtido. Cuando dices, no, estás débil porque vienes sufriendo con el alcohol desde niño. Pero te sientes bien valiente porque los adolescentes que tal vez nos están viendo, llega un momento en el que te sientes valiente. Llega un momento en el que dices, bueno, pues el ciclo de la vida es así, crezco, tomo alcohol, disfruto de la vida y muero. Entonces me falta esa parte de tomar alcohol. Pero yo digo, bueno, es que no es por satanizar el alcohol, pero cuando tú tienes todos esos problemas emocionales, ¿cómo se te va a ocurrir entrar a un ruedo donde no tienes esas armas? Esas armas que las demás personas que vivieron una vida estable, una vida normal sin alcohol, pueden, pero tú no. Entonces llega el momento en el que ¿por qué entras a un lugar en donde no fuiste invitado y en donde vas a salir perdiendo y de antemano lo sabes? Pero bueno, ya entraste. Cuando entraste, ¿qué vas a buscar? Porque regularmente muchas de estas personas entran por sentirse pertenecientes a ese club, a ese grupo. Empiezan a tomar, pues porque todos toman, porque todos se drogan. Entonces, pues tengo que pertenecer a algo, me tengo que afiliar a algo. Y no te afilias a un grupo de AA, no te afilias a un grupo de desarrollo personal de jóvenes. Simplemente dices, pues la fiesta. En la fiesta me la voy a pasar bien, en la fiesta me voy a divertir y en la fiesta me voy a romper toda. Entonces entras en la fiesta. Y llega un momento en el que justificas. Empiezas a justificar y empiezas a decir, porque los papás te van a poner un alto. Aunque los papás sean alcohólicos, dice la madrina Nereli, llega el momento en el que los papás jalan esta parte de la cuerda y te dicen, estás mal.
Y yo Pero, mando. y yo mando. Y yo mando, y yo sí puedo porque yo estoy grande. Así es, y yo soy la mamá. Y yo soy te la guste mamá. o no te guste, soy la mamá. Yo mando aquí. Yo mando aquí. Sí, señor. Pero llega un momento en el que hay que analizar las posturas. Ujú. Porque sí, bueno, vamos a verlo del lado del joven. Bien fácil, bien quitado de la pena, pues le echa toda la responsabilidad a la mamá. Y le dice, no, pues tú me enseñaste. O sea, tú me enseñaste a destruir mi vida, pues permíteme destruirla. Pero llega el momento en el que si tú te escucharas, tú que nos estás viendo, son palabras burdas y son palabras que te van a dañar. O sea, ¿cómo puedes decir, permíteme destruirme? Porque tú me lo enseñaste. O sea, yo diría, no, si le quieres reclamar, pues el reclamo más bonito sería, pues tú me enseñaste a destruirme, pero no lo voy a hacer. Pero llega un momento en el que eso se llama justificación y se llama chantaje emocional. Entonces, llega un momento en el que, no, la culpa la tiene la mamá. Y la mamá hay que entender un poquito este proceso. La mamá dice, bueno, porque soy tu madre y te callas. Sí, pero ¿hasta cuándo empezó a salir esa mamá? Hasta los 18 años. O sea, tu hijo te necesitó de los 0 años a los 15. Y tú salís a los 18 a decirle no tomes alcohol. O a los 30. O a los 30. A los 30 también suele pasar. Sí, con los chabelotes. Y llega el momento en el que sí, la mamá siente que es su chabelote, la mamá siente que es su responsabilidad y la mamá quiere modificar la vida del chabelote, pero ya no te corresponde. Llega un momento en el que tenías esa inversión del 1 a los 15 años, no le hiciste, deja que otra persona lo haga. Tú simplemente aconseja y di, ¿sabes qué? Pues yo que sufrí esa vida de alcoholismo no la quiero para ti, pero si tú la quieres, adelante. Yo la sufrí, a mí me la querían quitar y no quise, yo quise tropezarme con esa piedra. Simplemente guía con este ejemplo, guía con esta experiencia que tienes. No mandes, porque imagínate, si no pudiste controlar a tus hijos porque los dejaste hacer lo que querían en la fiesta a los 5 años, a los 6 años, no vengas a imponer a los 30. O sea, es algo que ya no está en tu capacidad y ya no debes hacer. Esta parte de decir, bueno, inicia la rebeldía, la violencia y las fugas. No sé si en alguna etapa, madrina, usted recuerda esta parte que por sí sola en cualquier adolescente, pues existe esta parte de rebeldía. Esta parte de decir, bueno, pues yo no quiero hacerle caso a mis papás, me voy de la casa, me voy a tomar, o sea, todas estas situaciones. Fíjate que la parte de rebeldía, cuando yo empecé a vivir esa etapa, fue más o menos como a los 13 años. Cuando yo empecé a sentir la carga emocional, como lo decías tú ahorita, dentro de mi casa, de esas veces que dices, ¿qué es lo que tengo que hacer para salirme de aquí? ¿Tengo que hacer qué hacer? Voy a hacer qué hacer. ¿Tengo que lavar toda la ropa? Voy a lavar toda la ropa. ¿Sí? Pero ya no quiero estar en esta casa, ¿no? Y empezar, esa fue la fuga perfecta, ¿no? Yo empecé a ver como adolescente que de esa manera podía chantajear a mi mamá, ¿no? Muchas veces mi madre era de las personas que decía, no vas a salir y no vas a salir, ¿no? Y se montaba firme en la postura, ¿no? Pero llegaba yo y le decía, ándale, nada más un ratito. Mira, ya lavé los trastes, ya hice, ya sabes, te avientas toda la letanía, eres floja, ¿no? Pero el día que tienes que sacar algo a tu conveniencia, tú haces todo lo posible para que te den permiso, pones la mejor cara, ¿no? Y empezaba yo a salirme. Fíjate que yo me empecé a relacionar con los que pensaba en algún momento que eran mis amigos, ¿no? Sí es cierto, al principio no llegó la invitación al alcohol, no llegó la invitación a la droga, no llegó la invitación a fumar, ¿no? Fue así como que empezarme a relacionar con gente mayor que yo, ¿sí? Chavos más grandes, que de una o de otra forma, pues ellos ya tomaban, ya se drogaban, pero nosotros éramos como el centro de, pues nosotros las vamos a cuidar, ¿no? Nada más tienes permitido bailar, ¿no? Dices, vas buscando quién te jale las tuercas hasta en una tocada, ¿no? En ese tiempo, pues se hacían mucho las tocadas en las calles y empezábamos, ¿no? Y no falta quién, ¿no? Cuando los grandes empezaron a descuidar o nuestros protectores empezaron a descuidarse, pues empezó a llegar quien te decía, pues tómate un vasito de chela, ¿no? Y de repente yo decía, bueno, pues sí, ¿no? Un vasito, ¿no? 2 vasitos, y ya después fueron 3 vasitos, ya después fue una bolsa, ya después fue una caguama, ya después fue un pomo. Sí. Y cuando yo llegaba a casa al principio, pues sí es cierto, se respetan las reglas. Pero cuando el rey alcohol te empieza a ganar, o al menos en mi caso, cuando empezó a ganar el rey alcohol,
ya era empezar a llegar tarde. Ya yo recuerdo que las primeras veces era que mi madre preguntaba y decía, ¿dónde lo aprendiste? ¿No? ¿Por qué vienes así? Y yo decía, pues es que tus papás son borrachos, ¿no? Mis abuelos son borrachos, toda tu familia es borracha, me lo heredaron, ¿no? Y la familia del alcohólico, o al menos la mía, pues no se consolaba al principio, se consolaba y decía, bueno, pues hoy llegó, ¿no? Pero muchas veces cuando yo no me alcoholizaba a tal grado de perderme, pues llegaba y le decía, ya ves, ahora no vengo borracha, ¿no? Porque el adolescente pues busca todas las formas, ¿no? Come chicles, se lava 50 veces las manos. Y digamos que no hay que dar más tips, pero sí. Se rocea perfumes, ¿no? Con tal de que no lo descubran. Al final tu comportamiento y la actitud, pues te delata, ¿no? Sí, aparte, imagínate, si tus papás fueron alcohólicos y utilizaban las mismas, pues ¿cómo quieres esconderte? Si son los maestros de la mentira. Sí, yo llegaba y muchas veces era el reclamo, ¿no? Y entonces ya no era el brincar esa barrera de respeto. Ya era brincar la barrera de respeto y de decirle, pues déjame, ¿no? Déjame, pues si no le hago daño a nadie, además nada más me tomé una, pues no te saques de onda, no pasa nada, ¿no? Era empezarme a rebelar, empezarme a volver agresiva, ¿no? Agresiva con ella. De repente era muy convenenciera cuando quería el permiso, pero una vez que lo obtenía, me valían gorro los horarios, ¿no? Y lo que tú dices, ¿no? Yo siempre decía, pues yo no quiero ser, yo no soy borracha, yo lo controlo al principio. Al principio se controlaba, después ya pierdes el control, empiezas a dar cuenta que el alcohol, los amigos, lo que la sociedad te reclama, ¿no? Porque muchas veces se va con la idea firme de que ya no quieres beber, pero no cambias el ambiente, pues. Yo nunca tuve o nunca me volteé a ver que tenía que cambiar el ambiente, ¿no? Que si no quería embriagarme, pues tenía que cambiar de amigos, o que no tenía que salir, o que tenía que irme al cine, ¿no? Quería hacer cosas diferentes en el mismo núcleo. Sí, no te movías y esperabas un resultado diferente. Sí. Y dices, bueno, si sigues haciendo las mismas cosas, ¿por qué esperas un resultado Resultados diferente? diferentes, ¿no? Pero pues porque somos bien astutos. Sí. Llega un momento en el que dices, no, pues así me gusta, ya me acomodé. Pero pues y lo empieza a agarrar de fugas. Y eso es lo diferente, porque esa es una fuga. Pero bueno, pues hablamos de cuántos de ustedes o cuántos no han pensado en embarazarse para salirse de su casa. Porque llega un momento en el que el infierno, tú dices que es tu casa. Entonces, la primera salida pues es el embarazo o embarazar a alguien para salirte y formar tu bonita familia. Imagínate los estragos emocionales que traes, imagínate la celostipia, la infidelidad que viste de tus papás, el alcoholismo, y llega un momento en el que tú crees que tienes el poder de embarazarte y salirte a vivir una bonita experiencia como familia. Y lo que haces es frustrar tu vida desde el principio, porque dices, bueno, te saliste de un infierno para meterte uno más grande, porque te tienes que hacer responsable de tu hijo, y te tienes que hacer responsable de tu pareja, y aparte pues tienes que trabajar con todos esos problemas emocionales que te dejó vivir en esa familia. Entonces esa es una de las fugas más comunes que utilizan los adolescentes, embarazan a alguien, o las adolescentes que llegan a estar embarazadas. Llega otra que también es muy común. Estas son más cuidadosas, pero no es igual, bueno, es igual de peligroso, porque llega un momento en el que estás buscando cualquier persona que llegue y te hable bonito. Si te hablaron bonito y te regalaron una rosa, caíste y perdiste. Y llega un momento en el que va a llegar cualquiera a darte una caricia de perro. Y te va a decir, ¿sabes qué? Qué bonitos ojos tienes. Mira, tú sabes que tienes unos ojos muy feos, ni pestañas tienes, pero llega el momento en el que estás esperando escuchar esa palabra. Qué bonitos ojos. Y dices, no, aquí sí pierdo. Todo, que se lleve todo de mí. Mi amor, mi virginidad, todo. Porque sí me ama. Y si mis papás no me amaron, yo merezco a alguien que me ame. No, y dices, no te ama, te dijo qué bonitos ojos tienes. No te confundas. Sí. O sea, estamos hablando de 15 años. No sabes el significado de amor tal vez. Entonces llega el momento en el que, imagínate buscar esa persona, pues porque va a haber muchas. O sea, va a haber muchas personas que simplemente te busquen, pues para un encuentro sexual a los 15 años. Va a haber muchas personas que
tengan 28, 30, 40 años y busquen a una de 15 y una de 15 vulnerable, débil, o uno de 15 vulnerable y débil por sus papás alcohólicos, va a decir, ya, estoy enamorado, estoy enamorada. Es el amor de mi vida. Es el amor de mi vida. Y se va a rebelar contra sus papás y les va a decir, no me entiendes, o sea, estás viendo que sí me trata bien, estás viendo que me da todo, que es el amor de mi vida, que con él voy a tener hijos y que me voy a casar y voy a morir feliz, lo que tú no tuviste. Llega un momento en el que reclamas y reclamas y reclamas. Porque simplemente esa es una fuga. Esa es una fuga porque tú traes la herida del abandono, llega cualquier patán o cualquier persona que te dice, bueno, ¿sabes qué? Te amo, te voy a hacer feliz. Pero te lo dice de palabra, ni siquiera se lo crees. O sea, llega un momento en el que también los adolescentes no son tontos. Se hacen tontos porque es muy cómodo. Porque llega un momento en el que tú, como chavita, sabes que es un patán. Sabes que a todos trata mal, sabes que se droga, pero hasta parece que dices es la pareja perfecta. Se parece. Porque este se droga, pero no toma. O sea, Sí. y yo lo que no quiero es un papá que tome. Pero sí le voy a dar chance a que se drogue porque es la juventud, es lo de hoy. Entonces llega el momento en el que simplemente estás buscando a esta parte, una caricia de perro, alguien que te diga te quiero, alguien que te diga te amo, aunque no te lo demuestre, pero que te lo diga. Esa es otra fuga. Y llega otra fuga, pues que son las drogas, porque es muy común el decir, bueno, pues yo me voy a volver más moderno y si ya no me hace el alcohol, pues me hará la droga. Y me pierdo en la droga. Me pierdo en la droga con todos esos estragos emocionales que no tuve ni para pagar el alcohol y tengo como para pagar una adicción a una droga. Entonces, imagínate cuánto va creciendo esta enfermedad. Imagínate esta parte que dices, bueno, ya pasaste la adolescencia, ya conseguiste a esa pareja que te dio la caricia de perro. Ahora vamos a ver, pues, cómo o por qué la quisiste. Porque llega un momento en el que los que nos están escuchando, o no sé si ustedes lo hayan escuchado, pero siempre lo primero es yo sí lo puedo cambiar. O sea, mi mamá no pudo porque no tenía el valor de hacerlo. Así de simple. O sea, si mi mamá hubiera hecho, mi papá hubiera dejado de tomar. Y ahora yo le voy a demostrar a mi mamá que yo sí puedo. Porque de verdad yo sí puedo. Entonces llega el momento en el que dice, bueno, pero es igual de alcohólico que tu papá. No, pero va a dejar de tomar porque me ama. Ah, eso decía tu mamá, eso decía tu abuelita. Todos dicen lo mismo. Pero llega un momento en el que el amor es tan grande que va a dejar de tomar por mí. Cuando tengamos el primer hijo, me prometió que va a cambiar. Que va a ser diferente. Va a ser diferente. Entonces llega un momento en el que simplemente tienes que entender que si tú tuviste una vida de alcoholismo, el resultado, si no lo trabajas, va a ser tóxico. Porque vas a buscar una pareja tóxica, porque vas a querer cambiar a alguien, porque llega un momento en el que, bueno, no lo cambias. Pero te vuelves enfermera de una persona que te lastima. Porque simplemente dices, es que pobrecito. O sea, pobrecito. Mi mamá me enseñó que lo debo amar. Mi mamá me enseñó que lo debo cuidar. Y llega un momento en el que recibes golpes cuando llega borracho y vuelves a repetir la historia de esa mamá sumisa que tuviste. Llega el momento en el que te da miedo que te abandone. Y dices, es que se me va a ir. O sea, este es el amor de mi vida que... ¿Me entienden? ¿Me entienden cuando digo encontré el amor de mi vida y se me va? Pero llega el momento en el que digo, eso no es amor. Imagínate, llega y cuando está sobrio te regaña, te pega porque trae la neurosis al 100 porque no ha podido tomar. Y cuando toma lo tienes que estar recogiendo, lo tienes que estar cambiando, tienes que estar limpiando el vómito. Ese no es el amor. Pero simplemente tú dices, es que me va a dejar. Y no puedo permitir que me deje. No sé si haya escuchado algo del... ¿Cómo voy a regresar yo con mi cara de pendeja a mi casa? ¿Cómo les voy a decir que fracasé, que sí me salió borracho y que no cumplió? ¿No? Efectivamente, ¿qué va a decir mi mamá? Que sí no pude. Que sí no pude. Porque llega el momento en que sea la justificación. Porque para fíjate juntarme que después de la adolescencia, cuando te empiezas a revelar a tus autoridades, a tus padres, eso es lo primero que dices. Que a ti no te va a pasar y que a ti sí te va a ir bien y que tú vas a ser mejor, ¿no? Avientas así, ¿no? Y lo aseguras tanto que le dejas de hablar a tu familia, le dejas de hablar a tus hermanos, le dejas de hablar a tus padres con tal de defender el amor, ¿no? Sabes perfectamente bien que es el más briago de la banda, ¿no? Sí, lo sabes. Sí lo sabes. Sabes que es el más mujeriego, el más infiel, ¿no? El gorrón para chupar, ¿no?
que nunca trae dinero, que siempre anda pidiendo que le dispares. Pero tú dices que cuando ya estén juntos, todo eso va a cambiar, ¿no? Y entonces empieza a llegar la parte de estar esperando al borracho, ¿no? De estar angustiada, a ver a qué horas llega, a ver cómo llega, ¿no? De salirlo a buscar. Haces cosas que cuando tú vivías con tus papás, no las hacías, ¿no? Te decía tu mamá, vamos a buscar a tu papá porque anda de borracho. Ay, no vaya usted que lo anda buscando, ¿no? Pero con el alcohólico que escogiste, ¿no? Y luego si te creas Es que hay las amor, ideas, hay amor, es lo que usted no está entendiendo. Sí. Y luego si te creas las ideas de la abuelita, ¿no? Que es tu cruz y que es para toda la vida y que más vale una persona viuda que divorciada o dejada, ¿no? Pues empiezas a decir qué van a decir. ¿Le tienes miedo al fracaso? Cuando te das cuenta que ya fracasaste desde el principio. Efectivamente, tienes miedo al abandono cuando nunca has estado acompañada. O sea, llegó el momento en el que simplemente firmaron un papel, pero eso no significa que te ame. Luego ni siquiera se firma un papel, pero tú lo andas defendiendo, ¿no? Porque todo tienes. Es borracho, sí. Huevón, ¿no? Mala copa, mujeriego, y Pero todavía yo- hasta lo andas defendiendo allá afuera, Sí. ¿no? Y le andas diciendo que ese hombre es tuyo. Efectivamente, dice, nadie te lo quiere quitar, todos lo Dice, conocen. nadie te lo quiere quitar, Todos te dicen, quédatelo. Ireli, aléjate de Sí, él. Pero Ireli aléjate. dice, no, y ni te le Ni acerques. te le acerques porque es mío. Así es. Y llega el momento en el que es tan triste y hasta da risa esta parte. ¿Por qué? Porque llega el momento en el que muchas personas llaman amor a algo que es dependencia. Y que es dependencia por las secuelas que tienes del alcohol. Imagínate, tú estás buscando a esta persona, ya le encontraste este macho que te va a defender porque tú te sientes un niño herido. Porque como te hirieron cuando eras pequeño, llega el momento en el que tú lo que estás buscando es un patán. Al más agresivo de la bandita, al que se droga más, porque ese es el mero mero que me va a defender. Pero llega el momento en el que duermes con el agresor. Entonces, lo primero que recibes es un golpe de buenas noches y un golpe de buenos días. Y dices, ese te va a defender. Y todavía lo defiendes. Sí. Porque dices, es que yo lo amo. Es que mis hijos lo necesitan. Ah, sí, a eso Sí. iba. Yo lo hago todo por mis hijos. Sí, ¿Qué van a decir? sí, ¿No? efectivamente, todo por Que los no hijos. tienen un papá. Y ¿no? efectivamente tú decías, no, es que los papás que me tocaron, yo no los quiero, yo esto y esto y eso. Y es el mismo papá que les buscaste a tus Y hijos. es exactamente el mismo papá que le buscaste y todavía lo perfeccionaste. Sí. Todavía te fuiste un poquito más al Sí, extremo. dijiste, tiene que ser mejor que mi mamá. Tiene que ser mejor. Mejor que el de mi mamá. Ya hasta drogadicto lo busqué. Sí. Y llega un momento en el que dices, no es por tus hijos, es por la dependencia que le tienes a esa persona. Es porque no has trabajado con tu pasado. Es porque traes un monstruo que te dice te vas a quedar sola. Es un monstruo que te dice qué le vas a decir a la sociedad. ¿Qué le vas a decir a tu mamá? ¿Cómo vas a llegar con la cara de pendeja? Llega un momento en el que dices, bueno, así saliste. ¿Y tú? Desde que saliste todos te decían, no te juntes ahí, no te juntes con él. Pero tú dijiste, mi mamá, ¿qué vas a ver? ¿Sabes? Si mi mamá buscó a mi papá, ¿qué vas a ver? Pues ahí estaba la perla. Tu mamá sabía porque tenía experiencia de lo que tú o de lo que tal vez no quería en su vida. Entonces tu mamá te decía, bueno, si quieres lo mismo y el mismo sufrimiento que yo tuve, hazlo. Pero yo te recomiendo que no. Pero llega el momento en el que pues simplemente por rebeldía decimos, no te metas en mi vida, yo mi vida la controlo y yo mi vida hago lo que quiera. Sí, sí, y aparte también te vuelves la mamá del alcohólico, Ujú. ¿no? Te vuelves la mamá del alcohólico y empiezas a hacerte cómplice con tu pareja, ¿no? Un día en esta fiesta tomas tú, para la otra me toca a mí. Yo te cuido a ti, pero después me cuidas tú a mí, ¿no? Y llega la parte de que la irresponsabilidad se empieza cada vez a ser más grande. Digo, ¿cuántas de nosotros no nos hemos visto hablándole por teléfono al patrón de tu marido el día lunes en la mañana, ¿no? Diciéndoles que tiene Híjole. gripa, ¿no? Es que cree que tiene síntomas de coronavirus, ¿no? Cuando lo que tiene es una briaga cruda y una peda marca todavía, que todavía no sabe ni qué chingados. Y dices, ¿qué te tomaste, no? Y el alcohólico dice, alcohol adulterado, ¿no? Es que creo que me lo cambiaron. 2 es que cajas de sé qué alcohol fue". adulterado. Sí, porque... Y nos vemos siendo cómplices, ¿no? Dejamos de cumplir en las responsabilidades que nos toca por apapachar al alcohólico. Le curas las heridas, ¿no? Primero yo recuerdo que muchas veces me veía atrás de la ventana y decía, pues que llegue bien, pasaba una ambulancia
Y decía, seguramente ahí lo llevan. ¿Y te imaginas lo peor? Yo me imaginaba que ya lo habían madreado, que ya estaba todo golpeado, que ya lo habían asaltado. Si nunca traía dinero, ¿no? Pero yo decía, pues, lo van a asaltar, ¿no? Lo van a golpear, ¿no? Pasaba una patrulla o escuchaba que alguien tocaba la puerta, sonaba el teléfono y seguramente ya me van a hablar y ha de ser él, ¿no? Y siempre te imaginas lo peor. Y esa angustia la pierdes de vista, o sea, no te das cuenta quién está a tu alrededor. No te das cuenta que hay pequeñitos que te están escuchando, que tienes que tener cuidado, ¿no? ¿Por qué? Porque hay alguien que te está escuchando y todos esos temores se los empiezas a inculcar de una manera bien sutil que ni cuenta te das, ¿no? Y ya cuando lo ves llegar, le dices gracias a Dios, pero ahí te lo mando de regreso, ¿no? Uh-huh. Y empieza la lucha, ¿no? Levantas a tus hijos en la madrugada y ya vámonos porque su papá ya llegó otra vez borracho, porque ya nos corrió, porque ya no nos quiere. A ustedes tampoco ya no los quiere, ¿no? O sea, no alcanzamos y se hace toda la locura, ¿no? Y llega un momento en, imagínate la campaña y la batalla campal que hace esta situación. Llega un momento en el que tú estabas rezándole a Dios porque te lo entregara bien, te lo entregó y ahora se lo dices, ¿sabes qué? Lo hubieras matado. Sí. ¿Cómo no lo mataste? ¿Cómo no lo mataste? Llega un momento en el que, imagínate cómo se exponen los niños cuando dices a las 4 de la mañana, 3 de la mañana es, me voy con ellos a la casa de mi mamá. Llega un momento en el que simplemente tú dices, bueno, si ya no estás bien, ¿por qué tomas esa decisión cuando pasan las cosas? Cuando pasa que te pegó, o sea, si dices, bueno, mi pareja es así, ya la conozco, ¿por qué no tomo una decisión consciente de decir, me voy en la mañana, ya no quiero estar con esta persona, me hace daño, le hace daño a mis hijos? Pero simplemente porque también es un berrinche. Y también es manipulación y también es llamar la atención. También es decir, bueno, mira, fíjate que me estoy yendo, deténme, porque no me quiero ir. Fíjate que acabas de decir algo ahorita que recordé de hace muchos años que alguien me decía, él llega borracho, él se las toma, pero a ti te hacen efecto, ¿no? Porque él llega borracho y se sienta y dice que ya se va a dormir, pero tú empiezas, ¿no? Y te estoy hablando y despiértate, ¿no? Y empieza la locura y lo que tú dices, ¿no? Estás esperando que digas que me vuelva a rogar, que me diga que no me vaya. Una más. Sí, bueno, porque si llega un momento una más, nos regresamos en a la el casa. que la actuación es mejor que la de la Rosa de Guadalupe. Sí, señor. Llega el momento en el que lloras y te caes de las escaleras y le dices me lastimaste y te pegas solita y te haces un moretón. Llega el momento en el que es tan dramático esta situación, pero lo que estás esperando es que te diga no te vayas, perdóname, no lo vuelvo a hacer, voy a cambiar. Tú ya sabes que esas palabras son falsas, ¿verdad? Porque llega un momento en el que te dice mañana juro. Va a jurar 1 mes, 2 meses en donde vas a estar bien. Y va a llegar el cumplimiento del juramento donde se va a tomar todo el alcohol que no se tomó en esos 2 meses más el que le tocaba. Y llega un momento en el que simplemente tú quieres que esa persona dañina se quede contigo y por eso manipulas, por eso lloras, por eso le dices, fíjate en tus hijos, no te preocupan. No, preocúpate tú. O sea, preocúpate tú que estás sobria de tus hijos. Porque una persona en estado de ebriedad no se puede preocupar ni por él. Entonces llega el momento en el que simplemente te Yo creo que ahí es tanto. cuando las mamás se confunden. Está más preocupada la mamá por el borracho que por los hijos. Así es. O sea, llega el momento en el que simplemente te preocupa más que te vaya a dejar, te preocupa más bueno, te que le preocupas pasa. más por darle de comer al borracho en la Sí. cruda, ¿no? Le haces hasta su caldito de pollo, su pancita, su caguamita, Sí. ¿no? Pero tus hijos te piden de desayunar y les dices, estoy desvelada porque no ves que anoche estuve esperando a tu papá, que ya llegamos muy tarde de la fiesta, ¿no? Y simplemente imagínate, estás haciendo que ese monstruo crezca. Porque regularmente el alcoholismo pues va ligado a machismo, va ligado a cosas no trabajadas. Entonces llega el momento en el que al otro día el alcohólico te exige. Y te dice, me lo merezco, yo por eso trabajo, tú eres mi mujer, me sirves. O sea, llega el momento en el que simplemente quieres que se vaya, quieres que no se vaya una persona que te está haciendo sufrir, te está haciendo la vida imposible desde que te casaste, desde que te juntaste, desde que lo conociste. Pero digo, bueno, tanta es tu miedo a la soledad, que va a ser uno de los temas. Tanto es el miedo a la soledad que ves a ese monstruo y dices, no, prefiero tener un monstruo a no tener nada. Porque cuando estuve sola, me la pasé muy mal. Dices, si ahorita te la estás pasando peor, pero no te das cuenta. Porque lo estás pasando ahorita.
y vas calificando, ¿no? Yo creo que vas calificando y buscas la justificación perfecta. Dices, pues no es tan malo, nada más cuando bebe, pero pues no sé ahora qué le pasó. Uh-huh. ¿No? O llega el momento en el que justificas su pasado de él. Sí, es que él así. Sí, él así es, pues es que su papá era así. Es que su papá le pegaba a su mamá. Es que él se comporta así de seco. Pero a mí no me pega. Pero a mí no me pega. O sea, esa es la ventaja. No me hace caso, soy un mueble más en la casa, pero siquiera no me pega porque su papá sí le pegaba muy feo a su mamá. Y llega el momento en el que para ti eso es amor romántico. Para ti eso es tener una pareja que te acompañe, que camine de tu mano toda la vida. Y dices, pues mejor camina sola. Mejor camina sin nadie. Pero te digo, para eso tenemos que trabajar el miedo a la soledad, que se va a trabajar. Porque llega un momento en el que no puedes estar permitiendo nada, porque eso quiere decir que no te valoras. Cuando no sabes cuánto vales, permites que todos te pisoteen. Y eso se llama dignidad. Llega un momento en el que como tú no sabes cuánto vales, te pueden escupir, te pueden pisar, y tú dices, me lo merezco. Me lo merezco porque la vida siempre me ha tratado mal, porque el karma, por lo que quieras, porque simplemente no has encontrado tu valor. Llega un momento en el que esto se llama destapacaños emocional. El alcohol es el destapacaños emocional. Muchos lo dicen con otra palabra como más fuerte. Pero llega el momento en el que sí, simplemente tú destapas la botella y sale toda la porquería que tenías guardado. Sale toda esa porquería. Entonces llega el momento en el que te das este permiso de sufrir, porque hasta sufres. Llega el momento en el que te ves terminando con una pareja y lo primero que se te viene a la cabeza es tengo derecho de tomar para sentirme mal, para sacar este sentimiento y esto que me tiene en el pecho. Y te la pasas llorando, sufriendo por semanas. Cuando ese duelo lo podías trabajar en una semana, llegó el momento en el que en un año te diste la madre. Llegó un momento en el que te pasaste un año, te dañaste el hígado, tuviste muchos problemas en tu familia, te corrieron del trabajo, pero tú dijiste, se lo merece la que me engañó y por ella va esta salud. Llega el momento en el que dices, bueno, ella está bien feliz disfrutando de la vida, ya se buscó otro, ya se va a casar y tú sigues tomando por ella. Sí, entre más tomes, piensas que más se aligera la carga. La carga, cuando es todo lo contrario, ¿no? Sí, imagínate, le vas echando más piedras al costal, ya cuando se te pasa ya tienes la cruda, ya tienes los problemas que te generaste por tu alcoholismo y ya todo se fue al carajo. Ya llega el momento en el que simplemente te tienes que dar cuenta que si tú eres una persona adulta, pues eres una persona que tal vez eres muy celosa y tienes que trabajar en tus celos. Tienes que trabajar en esta parte de infidelidades. Si tú eres un hombre machista, tienes que trabajar en el machismo, porque simplemente esto está reforzando que el alcohol te domine. Todo esto que no has trabajado permite que el alcohol te domine. ¿Por qué? Porque un hombre macho toma. Claro. Un hombre macho se alcoholiza. Un hombre macho echa balazos. Y llega el momento en el que tú dices, bueno, ¿esa es hombría para ti? O que les demuestres a tus hijos cómo es un hombre que trabaja. O sea, hay muchas cosas que se tienen que reestructurar en la vida social y no te puedes quedar aferrado a lo que te enseñó la cultura. Llega un momento en el que si eres neurótica por el alcoholismo de tu mamá, pues no repitas la neurosis, porque tus papás, llega el momento en el que no me dejarán mentir, van a un grupo, cierran la botella, pero abren la de neurosis. Y llega el momento en donde el monstruo se triplica y dicen, papá, pues mejor alcoholízate. O sea, te alcoholizabas y ya a tu edad ya te la pasabas dormido en la casa, nos hacías menos estorbo. Nos dabas dinero. Aquí llega el momento en el que no te alcoholizas, pero estás echando madres, pero ya estás diciendo a qué hora llegas, a dónde vas, ya los celos con mi mamá, o ya ni siquiera sales con nosotros, porque también esa es la rutina. Se genera una rutina en la cual el papá ya no sale, ya no va a fiestas y se vuelve el aburrido de la familia. Porque llega un momento en el que antes sí se lo permitía porque tomaba. Y eso le hacía sentir feliz. Eso le hacía sentir alegre. Entonces llega el momento en el que ya no te lo permites porque ya no hay alcohol. Porque ya no puedes. Porque no has cambiado. Porque no has tenido el valor de decir sigo enfermo. Ya no de alcoholismo. Ya no tomo. Bueno, de un alcoholismo activo. Ya no tomo. Pero sigo enfermo emocional, entonces me voy a poner las pilas, voy a trabajar, voy a ir a terapia, voy a llorar, voy a sufrir, voy a ir a mi grupo, voy a ser constante, sin descuidar a tu familia. Porque si ya la descuidaste y la cambiaste por tus amigos de la peda, llega un momento en el que no la debes de cambiar por un grupo.
debes de trabajar a la par. Llevar a tu grupo y llevar a tu familia. ¿Por qué? Porque van caminando juntos. Los cambios que hagas en tu grupo se van a ver reflejados en tu familia. Porque llega un momento en el que eres candil de la calle y oscuridad de tu casa. Llega un momento en el que todos das la mejor sonrisa. Y sonríes y ya me recuperé, madrina, y ya me recuperé, padrino. Pero en tu casa eres un infierno. Entonces llega el momento en el que lo que tienes que trabajar es decir no. O sea, si mi familia ha caminado juntos, ¿por qué la voy a destrozar así? ¿Por qué la voy a seguir destrozando? Porque llega un momento en el que debes de darte cuenta que siempre la has tenido segura. Si cuando estabas en la actividad te cuidaban, te protegían, ahorita que ya cambiaste y eres mejor, Sí. pues te van a seguir protegiendo y cuidando. Pero no, llega un momento en el que tal vez se van a cansar de ti y aunque ya seas una persona que no toma, te van a decir, ¿sabes qué? Gracias. Bye, bye. Hasta aquí. Entonces, si ya cerraste la botella, simplemente ponte a analizar qué más tienes que cambiar, qué más tienes que dar, qué más tienes que hacer para que los demás te perdonen, para que los demás puedan generar este estado de confianza nuevamente en ti. Todo esto que perdiste lo tienes que volver a construir tú. Es responsabilidad tuya y solamente tuya. Y pues que no te digan, bueno, es que a mis hijos le caía mejor borracho. No, simplemente no. Simplemente es decir, bueno, si no me doy valor, ¿por qué no me doy valor? Pues porque soy inseguro, pues trabajo en mi seguridad. De ahora en adelante trabajo en mi seguridad y no una copa de alcohol. Y pues, en resumen, madrina, algo que nos quiera compartir, tenemos que despedirnos del programa, pero... Yo creo que el día de hoy y aceptar. Si tú tuviste algún reflejo en lo que se ha venido hablando a través de los programas de este programa, y tú encontraste un reflejo de alguna de las situaciones que se tocaron, empieza a aceptar que tienes un problema, ¿no? Yo te lo decía, mucho tiempo fui a un psicólogo, pero pues nada más dije lo que me convenía. Efectivamente, no quieres hasta trabajar. Hasta que tuve que llegar a un grupo de cuarto y quinto paso y me decían, ya no hay más, ¿no? Cuando ya pierdes todo, cuando ya no te queda nada, no te esperes a perder, no te esperes a perder. Acepta que tú solo no has podido, que tú sola no has podido y acércate a buscar la ayuda. Al día de hoy ya no hay pretextos, ¿no? Están estos medios, hay muchos grupos por todos lados. Uh-huh. Alguna vez alguien me decía, no todos los grupos funcionan, todos los grupos funcionan. Sí, ¿no? el que no funciona El que eres no tú. funciona eres tú. Si ya llevas muchos grupos, pues Sí. entonces el problema eres tú, no los grupos. Acércate a pedir ayuda. Si hay una solución, al día de hoy se vive de una manera diferente. Problemas, pues siguen habiendo, ¿no? Pero yo creo que el primer punto es aceptar que tienes un problema, el que sea. A lo mejor dices, pues alcoholismo, ¿no? Pero si tienes neurosis, depresión, drogadicción, dependencia, ¿no? Así Inseguridad, temor, todo lo que tú tengas, con que lo tengas identificado y lo aceptes, yo creo que es más que suficiente para empezar a hacer algo por ti. No te esperes a perfeccionar, no te esperes a regresar atrás y a decir, porque a mí me lo dieron. No, sé tú la diferencia. Sí, no creas que con tu fuerza de voluntad lo tienes todo ganado, no, por ahí no va. Llega un momento en el que, como dice la madrina, lo que tienes que ver es, bueno, vas a invertir tiempo, vas a invertir dinero al ir a un grupo, al ir a una terapia, pues simplemente hazlo por recuperación. Si no, pues mejor regala ese dinero, gástatelo en otras cosas, Claro. porque lo vas a malgastar. Simplemente aquí es, bueno, me voy a recuperar, voy a pagar una terapia para mi salud emocional. ¿Por qué? Porque hay una cosa importante. Aquí los grupos simplemente, y los grupos son muy buenos en esta parte de alcoholismo, drogadicción, son los mejores. Cualquier médico, cualquier profesionista de la salud mental te va a decir, ve a un grupo, porque los grupos para eso son. Los grupos para eso se diseñaron y los grupos dan el 75% o más de resultados de recuperación. Pero llega un momento en el que también tienes que ver, bueno, ya vas a un grupo, y todos estos que van a un grupo, todos los que nos están escuchando, ¿ya tomaron terapia? Ya llegó el momento en el que fueron con una persona que digan, bueno, es que si traigo todos estos estragos emocionales, ¿cuándo los voy a empezar a trabajar? ¿Cuándo voy a empezar a perder el miedo a la soledad? ¿Cuándo voy a perder este miedo o esta inseguridad o esta baja de autoestima? ¿Cuándo lo voy a trabajar? Porque llega un momento en el que sí, ya te enseñaron a dejar de tomar. Y ahora, ¿por qué te conviertes como un monstruo neurótico en tu casa? Llega un momento en el que vamos a trabajar y no simplemente te vayas a sentar 2 horas a un grupo y fugarte en tu realidad y estar pensando en otra cosa. No, si vas,
a invertir 2 horas en un grupo, pues es invertir y es empezar a trabajar en ti. Es dar tiempo, dar esfuerzo, estar en ese grupo, servir. Y llega un momento en el que también si vas a pagar una terapia, pues aprovéchale, ráscale. No vayas a contar la parte bonita, porque la parte bonita no te hizo daño. Esa guárdatela y quédatela, abrázala, porque nos va a ayudar a salir más rápido adelante. Pero llega un momento en el que te tienes que doblar este orgullo, tienes que dejar de disfrazar y enmascararte y decir, este soy yo, este monstruo, ayúdeme a trabajar. Y trabajamos. Pero bueno, hemos llegado al final. Dieguito, ¿tienes algún comentario? La despedida de hoy. No. Yo creo que toda la información que queríamos escuchar, pues ustedes lo comentaron. Igual yo creo que para todos los que nos están escuchando y viendo, alguno que sufra de alcoholismo, por ahí he escuchado alguna frase que decía, el alcoholismo no es tanto una enfermedad física, es una enfermedad del alma. Entonces, aprender y empezar a trabajarla. Y pues nada, los esperamos en Grupo Génesis, a todos los chavas, adolescentes que quieran visitarnos, a trabajar estos medios. Ahí los esperamos con muchísimo gusto. Pues muchísimas gracias por el tema, madrina, muchísimas gracias. Muchas gracias por a ustedes por invitarme. Gracias. Es un placer. Muchas gracias, madrina. Es un placer. Y pues nada, es un placer igual estar aquí cada semana aquí en Alabanet. Y pues muchas gracias. Muchas gracias. Almita, algo que tengas que compartirnos. Sí, Muchas claro. gracias. Muchas gracias, Almita, por la moderación. No, al contrario, gracias a ustedes por todo lo que nos aportan. Ya no fue chaleco, fue chamarra, te aclaro. Con todo y mangas. Fue con todo y mangas. Bueno, queremos agradecer la contribución económica de Rosario García. Muchas gracias, Rosario. Ella les Muchas aporta gracias. 50 pesos Muchas y dice, gracias. muchas gracias, psicólogo Eric e invitada. Muchas gracias a ustedes Gracias, por vernos. muchas Gracias, de verdad. Tienen saludos de Claudia Patiño, Saludos, Claudia. Carolina Guevara, Saludos, Carolina. Guadalupe Bernal, Saludos. Irma Monroy, Saludos. Salvador BS, Saludos y gracias a todos por vernos. Ivonne Martínez. Muchas gracias, Ivonne. Saludos. Los saludan desde Chalco, Saludos hasta Chalco, desde Veracruz. hasta Veracruz. A ver cuándo vamos para allá. Está más cerquita. Gerardo Vera los saluda de Atizapán, es Saludos. del grupo Guerreros de Atizapán. Saludos a Guerreros de Atizapán. Saludos a Guerreros de Atizapán. Huicho García desde Chimalhuacán. Saludos, Huicho. Muchas gracias por ver el programa. Y F. Guzmán Vidal, él desde Cancún nos escucha. Muchas gracias. Hasta Cancún nos ven. Bueno, nos ven en muchos países, En muchos lados. pero muchas gracias de ahí de Cancún. A ver cuándo vamos a vacacionar y a grabar por allá. Muchas gracias a todos. Gracias, Pati Ramírez también nos mandaba saludos. Te mando un abrazo. Muchas gracias a todos por conectarse. Sigan la programación. Ahorita a las 7 tenemos un programa interesante. Me parece que son los 3 legados. Sí. Entonces, no se pierdan este programa, va a estar muy bueno, tenemos un invitado. Y pues muchas gracias, los esperamos dentro de 15 días con estos temas. Si quieren más temas los pueden publicar, los pueden poner ahí. Ahorita estamos recopilando los que nos han pedido. Y pues uno de los más pedidos también es el miedo a la soledad. Y yo creo que también vamos a rascar un poquito dentro de 15 días con este miedo. Este miedo a estar solo, a sentirse solo. Cuando vives en soledad y no sabes qué hacer. Bueno, y hasta la próxima. Les mando un abrazo. Muchas y nos gracias. vemos Gracias el a siguiente todos. programa. Bye. Gracias. Bye. Gracias, madrina. Padrino. Muchas gracias. Muchas gracias.